Argentina, Chile, México, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, cierre de empresas. Pimedemia, 20.000 pymes cerraron sus puertas, se perdieron 100.000 empleos y la cantidad de empresas retrocedió a los niveles de 2008. Un estudio privado avala el concepto acuñado por Fabián Sarito Bonquintiero. Hubo una fuerte caída del número de compañías registradas, que así retrocedió 13 años. ¿Cuáles fueron los sectores más golpeados? Según Ecolatina, en 2020 el 4% de las empresas argentinas tuvieron que cerrar, y así el número de compañías activas volvió al nivel que tenía en 2008. De acuerdo al informe de Ecolatina, entre las empresas que tuvieron que cerrar sus puertas, el segmento más afectado son las proveedoras de servicios. El 95% de las firmas que cerraron pertenecían a este rubro, representando una caída de 5%. Con los datos globales de 2020, la plaza total de empresas se redujo un 4,2% y volvió a los niveles de 2008. Parque de la Costa al borde del cierre, los dueños aseguran que la operación es inviable. Tiene 500 empleados. La semana pasada, se realizó una primera reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde participaron representantes sindicales y autoridades de la empresa. Sin funcionar desde hace 8 meses, el Parque de la Costa, el parque de diversiones más grande del país, podría cerrar sus puertas en forma definitiva. Desde la empresa Sociedad Comercial del Plata, que tiene la concesión del predio ubicado en Tigre, confirmaron que están dispuestos a realizar un eventual traspaso de la gestión, ya que en la situación actual, la operación resulta inviable. El parque está cerrado desde el inicio de la cuarentena y se ha realizado un gran esfuerzo para pagar los salarios, a pesar de no contar con ningún ingreso y tener que acumular gastos y pérdidas crecientes que hoy son imposibles de afrontar. Por la crisis económica, los altos impuestos y las normas laborales, cerraron casi 50 empresas autopartistas en la última década. Un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, AFAC, indicó que las decisiones tomadas este año exceden la pandemia. Los factores que afectan el desarrollo de la actividad. La falta de estímulos y la inseguridad jurídica producida por el permanente cambio de las reglas de juego desincentivan los proyectos de inversión que se requieren para mantener una industria automotriz estructuralmente sólida y sustentable. Hay sobrados ejemplos de cambios normativos frecuentes e intempestivos en materia laboral, tributaria y financiera, como así también la inexistencia de una justicia que actúe de manera ágil, efectiva y sin interferencias, precisó la entidad. Con facturación cero y lejos de volver a funcionar, advierten por un cierre masivo de hoteles porteños en los próximos meses. El caso más conocido fue el del Hotel Castelar, en la Avenida de Mayo. Pero en el sector aseguran que varios más están negociando su baja. El sector hotelero es uno de los más golpeados por la pandemia del coronavirus, con facturación cero desde fines de marzo, cuando comenzó la cuarentena, y escasas perspectivas de retomar niveles de actividad durante este año. Esta situación pone en riesgo la continuidad de los emprendimientos hoteleros de todos los tamaños, pero especialmente los independientes, que no forman parte de una cadena, y de los que tienen que afrontar el alquiler del edificio donde funcionan. Dejó de producir y está a la venta Bebaano, la única empresa del país que fabricaba porcelanas. Está ubicada en Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe. Sus 120 empleados solo están cobrando la mitad de su salario por el programa ATP, ya venía muy complicada desde hace algunos años, con caídas en las ventas y aumento de las importaciones, y ahora se sumó la crisis por la pandemia. Desde el comienzo de la cuarentena, la empresa de vajillas y cerámicas Bebaano, la principal fabricante de porcelanas del país, dejó de producir y esta semana anunció a sus 120 empleados que se encuentra en venta. Luego de 80 años, la tradicional empresa Danica cerró su planta en Lavallol. En la firma productora de margarinas trabajan unas 150 personas. La medida fue dispuesta luego de que no se acatara una conciliación obligatoria. La tradicional marca Danica, con unos 80 años de historia, que esta semana cerró su planta en Lavallol, en el conurbano bonaerense, luego de un conflicto gremial. En ese predio, donde fue fundada a fines de la década del 30 trabajaban unas 150 personas y se producían margarinas de origen vegetal. La cadena de supermercados Luque cerró sus 20 sucursales y despidió a 1.200 empleados. La empresa tenía locales distribuidos en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Salta. Luego de varios meses de conflicto, la cadena de supermercados Luque cerró sus sucursales y despidió a sus 1.200 empleados. La firma pertenece al empresario tucumano Emilio Luque y contaba con unos 20 locales distribuidos en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero,
Catamarca y Salta. Cerró la fábrica de las clásicas bombitas de agua Bombucha. La decisión fue comunicada por los accionistas de la empresa a sus 65 trabajadores. También fabricaban preservativos con la marca Exatic. La empresa que fabricaba los globitos Bombucha, un clásico de todos los veranos desde hace varias décadas, cerrará definitivamente luego de 66 años de actividad. Se trata de la compañía Sidal, compañía industrial de artículos de látex, que tiene su planta productiva en la provincia de San Luis, y que además de los bombitas de agua, fabricaba otros productos como preservativos con la marca Exatic y globos de cotillón. A pesar de la reactivación, más de 7.000 empresas empleadoras cerraron sus puertas en 2021. La Argentina se encamina a cerrar el 2021 con poco más de 500.000 empresas empleadoras, después de haber perdido dramáticamente compañías en 2020 por el impacto de la pandemia y de no haber frenado ese proceso incluso en 2021, a pesar del proceso de reactivación. El fenómeno de destrucción de empresas comenzó en 2015 y se agravó con la pandemia y el proceso de aislamiento social. La baja de persianas continúa este año a pesar de la reactivación que le dará a la Argentina un crecimiento del PIB que el gobierno calcula en el 10%. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, estimó que, por la pandemia, se registraron un total de 90.700 locales vacíos, con el cierre de 41.200 pymes, lo que involucra a 185.300 empleos en todo el país, con lo cual existe un promedio de 9 locales comerciales vacíos por cuadra. Falabella cierra sus últimas 3 tiendas y se despide de la Argentina. El grupo chileno cerrará sus locales de Florida, Rosario y Unicenter y abrieron un retiro voluntario para sus 500 empleados. Ante la falta de compradores, el grupo chileno Falabella anunció que cerrará las últimas 3 tiendas físicas que tenía y comienza a despedirse finalmente de la Argentina. En un breve comunicado, el grupo de capitales chilenos reveló que, en el contexto del plan que Falabella está llevando a cabo para hacer sustentable su operación en Argentina, la compañía cerrará las tiendas por departamento ubicadas en Rosario, el Shopping Unicenter y en la peatonal Florida en la ciudad de Buenos Aires. Cencosud anuncia cierre de tiendas como medida de reducción de costos. Entre las noticias divulgadas por el gigante de retail sudamericana, durante su anual Cencosud Day, fue un plan para cerrar hasta 120 de sus tiendas a nivel global. Esta acción formará parte de un plan más amplio para reducir sus costos operacionales como porcentaje de sus ventas, en que la empresa ya ha reducido el número del personal en varios de sus locales, entre otras cosas. Si bien, aunque esta medida tenga un gasto, al corto plazo, de alrededor de 65 millones de dólares americanos, pronto se verán los beneficios económicos. Se estima que el ahorro alcanzará la suma de 200 millones de dólares americanos luego de un año de gestión. La empresa opera con tiendas en Chile, Brasil, Perú, Colombia y Argentina en áreas como supermercados / hipermercados, grandes tiendas y tiendas de productos para el hogar. Sus cadenas incluye a Jumbo, París, Easy, Britas, Wong y Bea, entre otros. En Chile también opera centros comerciales y ofrece servicios financieros. Chile, donde Cencosud tiene su casa matriz, es su mercado más importante, constituyendo un 38% de sus ventas, seguido por Argentina, 24%, Brasil, 20%, Colombia, 10%, y Perú, 8%. 500.000 comercios de CDMX están en riesgo de bajar sus cortinas. Más de 1 millón de comercios cerraron definitivamente a causa de la paralización de actividades y se estima que 500.000 más estén en riesgo de bajar sus cortinas. Durante este año, poco más de 1 millón de pequeños comercios y empresas familiares tuvo que cerrar sus establecimientos y el riesgo de que durante el primer semestre de este año se sumen otros 300.000 negocios al cierre de actividades es latente, declaró el Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, a través de un comunicado. Cerca de 1.6 millones de negocios cerraron en México por la pandemia, INEGI. El INEGI reportó que de octubre de 2020 a julio de 2021, cerca de 1.6 millones de negocios cerraron por la emergencia sanitaria de COVID-19. Un estimado de 1,6 millones de negocios mexicanos cerraron de forma definitiva entre octubre de 2020 y julio de 2021 en medio de la crisis de la COVID-19, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 5 grandes empresas que quebraron en México por la pandemia. Luego de que la pandemia del COVID-19 llegara a México en marzo de 2020, muchas empresas cerraron sus puertas definitivamente o tuvieron que adaptarse a esquemas de protección por quiebra para continuar sus operaciones.
En varios casos incluso se registró el cierre de compañías que llevaban siglos de existir. Aquí una lista de las empresas más grandes que tuvieron que cerrar en México, más las que se acumulen a lo largo de 2021. 1. Best Buy. Durante 2020 Best Buy tuvo ventas de $40 millones en México, y aunque esto pudiera parecer mucho, no es nada si lo comparamos con los $346 millones que generó Amazon en México en el mismo periodo, sin necesidad de tener una sola tienda física. Amazon, que no cuenta con tiendas físicas, vendió 850% más electrónicos a través del e-commerce. La conclusión es que los usuarios de tecnología iban a Best Buy solamente a conocer los productos de manera física, pero por los altos costos no los compraban ahí. Por lo anterior, Best Buy anunció su salida de México, con lo que cerró sus 41 tiendas en el país desde el pasado 31 de diciembre de 2020. 2. Aeroméxico. Aeroméxico se encuentra en quiebra técnica derivado de la reducción histórica en ventas como consecuencia de la pandemia de coronavirus y ante la falta de acuerdos para acceder a la totalidad de un préstamo por $1.000 millones que lo ayude a continuar con sus operaciones. Muchos gobiernos del mundo han hecho un buen trabajo apoyando financieramente los trabajos de aviación, pero eso no ha sucedido en México ni en América Latina en general, donde las aerolíneas continúan gastando dinero en efectivo y se espera que continúe hasta el próximo año. Sin ayuda financiera, muchas aerolíneas no sobrevivirán en 2021. 3. Sin delantal. Debido a la pandemia de coronavirus y la creciente competencia que existe en torno a la comida a domicilio, Sin Delantal, empresa pionera del servicio en México, decidió salir del país. La empresa mencionó que la razón por la que dejarán de dar sus servicios en el país es debido a la creciente competencia que existe en ese ámbito, Uber Eats, Didi Food, Rappi, entre otras, que ganaron mayor relevancia y son respaldadas por empresas más sólidas, por lo que sus oportunidades se vieron muy limitadas. 4. Cinemex. Cinemex, la segunda cadena de cines más grande de México, cerró más de 140 cines indefinidamente y se encuentra trabajando con los bancos para reestructurar al menos $230 millones en deuda. Después de que la pandemia de COVID-19, Cinemex inyectó dinero en efectivo en su negocio para seguir operando y mantuvo el pago de intereses incluso cuando los nuevos estrenos de Hollywood se agotaron. Los cines reabrieron con una capacidad limitada en agosto de 2020, pero la cadena no pudo cosechar las ganancias de los éxitos de taquilla, esto aunado a que meses después muchos estados del país volvieron a semáforo rojo después de un pico de casos de COVID-19. 5. Interjet. La aerolínea mexicana Interjet entró en quiebra técnica y en riesgo de colapso luego de una orden para comenzar a pagar casi $30 millones en impuestos atrasados. Interjet ya tenía una deuda con el gobierno mexicano antes de la pandemia, y con la caída de los vuelos nacionales e internacionales, la situación se agravó. Actualmente la deuda neta de Interjet es de alrededor de 11,5 veces más que sus ganancias, por lo que se encuentra en un riesgo grande de colapsar totalmente. Más de 135.000 pymes cerraron en Perú en los 2 últimos años. A junio de 2022, la informalidad de las micro y pequeñas empresas se elevó a 85%, superior al nivel previo a la pandemia de 70%, ante la ausencia de acciones del gobierno de Pedro Castillo, alertó la Cámara de Comercio de Lima. Producto de la pandemia y sin acciones oportunas del gobierno de Pedro Castillo para reactivar la economía, en los últimos 2 años más de 135.000 micro y pequeñas empresas, MIPYMES, cerraron sus puertas de manera definitiva, mayormente del sector comercio y servicios, dejando sin empleo a cerca de 540.000 peruanos, informó la Cámara de Comercio de Lima, CCL. Más de 45.000 empresas dejaron de operar en Perú a raíz del COVID el 2020. El año de la pandemia trajo un inusitado incremento de nuevas empresas en Perú, de más de 235.000 unidades, la mayoría unipersonales y dedicadas a la venta minorista, una reacción a la desaparición de 2.2 millones de puestos de trabajo por la crisis económica. ¿Qué empresas se despidieron del mercado peruano este 2020 debido a la pandemia de COVID-19? Este 2020 fue un año difícil para las empresas debido a la pandemia, complicando también la situación de millones de trabajadores peruanos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, este año podrían cerrar 2.7 millones de empresas formales en Latinoamérica. La crisis económica causada por la pandemia de la COVID-19 complicó la situación de millones de trabajadores y miles de empresas en el país durante este 2020.
Solo hasta agosto del 2020 se estimaba que 2 de cada 10 empresas habrían dejado de funcionar, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Además, hasta la mitad del año la Asociación de Empresas Familiares indicó que un 30% del total de empresas ha tenido que cambiar de rubro para poder sostenerse. Por su parte, la Asociación Pyme Perú aseguró que alrededor de 500.000 pequeñas y medianas empresas no reabrirán sus negocios tras ser fuertemente afectadas por la pandemia. Uno de los sectores más afectados fue el turístico. Según la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, hasta agosto se cerraron unas 70.000 empresas dedicadas al turismo, lo que produjo una pérdida de cerca de 650.000 empleos. A nivel regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señala que unos 2.7 millones de empresas formales podrían cerrar en Latinoamérica a consecuencia de la crisis económica. Aún no hay cifras exactas sobre la cantidad de negocios que han tenido que despedirse del mercado peruano en el total del año, pero aquí te presentamos algunos de los casos más conocidos a nivel nacional. Polistel. Uno de los casos más recientes es el de la recordada marca Polistel. A fines de noviembre la compañía Universal Textil aprobó su disolución y liquidación. La información se hizo pública cuando la empresa, dueña de la marca Polistel, envió una carta a la Superintendencia del Mercado de Valores, SMB, indicando la decisión de los accionistas. Según gestión, al tercer trimestre de este 2020 las ventas de tejidos de la empresa cayeron un 84.99% a comparación del 2019. Brujas de Cachiche. A inicios de julio el restaurante Brujas de Cachiche se declaró en quiebra tras casi 29 años de funcionamiento. La Junta de Accionistas de Sertursur S.A., propietaria del restaurante, acordó la disolución. El encargado de la liquidación de la empresa, Francisco Barrón Vélez, manifestó que la crisis fue el detonante para una débil situación financiera arrastrada de años anteriores. Según información de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Canatur, al menos 100.000 restaurantes han tenido que cerrar debido a la pandemia. Soyuz. La empresa de transporte Soyuz S.A. anunció en julio su liquidación, tras 38 años en el mercado peruano. En agosto se conoció que con el patrimonio que quedaba de Soyuz, se reflotó a la empresa Perubus. Esta aumentó su capital social a hasta S/19.9 millones a través de un proceso denominado escisión empresarial. Pese a anunciar su disolución, la compañía aún sigue activa a través de su página de Facebook. Tiendas Paris. A inicios de julio el grupo Cencosud anunció el cierre de operaciones de todas sus tiendas Paris Perú. La compañía operaba 11 tiendas en el país y decidieron cerrar pues no se habían logrado los resultados y la participación esperada para hacer sostenible la empresa. Avianca Perú. En mayo la aerolínea Avianca Perú S.A. anunció el cierre de sus operaciones y el inicio de un proceso de disolución y liquidación. La empresa se acogió a la ley de bancarrota en Estados Unidos. Pero, la compañía continuará funcionando en rutas hacia y desde el Perú a través de otras subsidiarias. Cromotex. En septiembre la empresa de transportes Cromotex anunció su disolución ante la crisis causada por la pandemia de la COVID-19. Según anunciaron en un comunicado, la disolución fue decidida por la Junta de Accionistas de la compañía, tras 35 años en el mercado peruano. Esta empresa había recibido un préstamo de S/6.155.869 del programa Reactiva Perú, pero tras la decisión de cierre, aseguraron que se devolvería el dinero. Publimetro. La cadena Metro Internacional anunció su partida del mercado peruano a fines de mayo de este año. La crisis económica originada por la COVID-19 puso fin a 9 años de publicaciones que se repartían de manera gratuita en 100 puntos de Lima. Uber Eats. En junio Uber Eats, encargado de la entrega de comida a distintos negocios, dejó de operar en Perú debido a los problemas generados con la pandemia y las complicaciones que se tuvieron para establecer protocolos para la reactivación de negocios. Esta es una decisión difícil, y nuestra prioridad ahora es minimizar en lo posible el impacto en nuestros equipos, socios restaurantes, socios repartidores y usuarios, indicaron en su comunicado hace varios meses. Posible cierre de Electra. Una de las últimas despedidas de grandes empresas a causa del COVID-19 sería el de Electra. Este cierre viene siendo anticipado por el diario Gestión y el portal Semana Económica, luego que el grupo encargado de la cadena de tiendas vendiera el 100% del Banco Azteca. El último mes se registró que los locales de Chorrillos y Villa El Salvador se encuentran cerrados y el de Villa María del Triunfo se encuentra rematando la mercadería.
Hasta el 2019 la empresa tenía 60 tiendas operando en el Perú y un market share del 5%, pero ante la pandemia las tiendas tuvieron que mantenerse cerradas. Cuando el boom de las compras por internet inició, Elektra no pudo ingresar a competir contra las otras empresas de su rubro. Por el momento la empresa no ha realizado ningún anuncio. Fuente: RPP Noticias. Pandemia provoca cierre de al menos 750 empresas en Bolivia. Venezuela: la economía lleva al cierre a 500.000 empresas en las últimas 2 décadas. La situación del país ha empeorado el tejido empresarial en los últimos años. La crisis económica en Venezuela no ha dejado a nadie al margen de su crudeza. Mucho menos al sector empresarial, que se ha visto afectado principalmente por la falta de disponibilidad de divisas y la incertidumbre en el escenario político. Estas razones provocaron que, entre 1998 y 2017, más de 500.000 empresas hayan desaparecido, según información de Consecomercio. Para 1998, Venezuela contaba con 800.000 empresas operando en el país, pero tras 19 años en los que el chavismo ha estado en el poder, solo 230.000 compañías siguen en funcionamiento. Las 3 conocidas empresas que no se verán en Colombia para el 2023. Las compañías que dejarán el mercado colombiano ya notificaron a los trabajadores sobre el fin de su contrato. Dificultades económicas y / o políticas pueden ser las razones de tu retirada. Justo y Bueno. La empresa con mayor relevancia en los medios de comunicación, Justo y Bueno, dejó de abrir sus puertas hace algunos meses, a pesar de varios intentos de rescate. Según la Superintendencia de Sociedades, no es viable su continuidad en Colombia, debido a las millonarias deudas acumuladas por la misma. En mayo de este mismo año, se conoció el marco del proceso en las supersociedades. La compañía tenía deudas por más de 1,7 billones de pesos. Además de los acreedores, los más afectados fueron los cerca de 5.300 empleados de la cadena de supermercados que fueron despedidos producto de la quiebra financiera de Justo y Bueno. Xiaopu. La segunda compañía que se retira del mercado colombiano es la conocida plataforma de comercio electrónico, significando la retirada de un gigante asiático de e-commerce. Xiaopu es una multinacional líder en el comercio electrónico que anunció su retiro en la mayoría de países latinoamericanos que cuentan con gobiernos de izquierda y extrema izquierda, como Argentina, Chile, Perú y Colombia. La compañía informó a comienzo de septiembre que saldrá del país producto de la incertidumbre actual y en la región del actual panorama político-económico. Conime SAS, la constructora bajo liquidación. La última empresa de esta lista es la constructora Conime SAS, empresa que actualmente se encuentra bajo liquidación judicial en el país. En este momento permanece bajo la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Como parte de ese proceso, el regulador informó en las últimas horas que había inhabilitado por 8 años al exrepresentante legal de la constructora. Esta compañía de origen antioqueño basaba sus operaciones en la industria de la construcción e ingeniería civil, metalmecánica, eléctrica y telecomunicaciones. Cerradas cerca de 20.000 empresas, en 4 años. Los empresarios colombianos están produciendo a media marcha. La razón: el mercado no da para más. Inclusive, muchos de ellos han optado por cerrar sus industrias o cambiar de actividad. El contenido de este audio no hace más que traer la realidad económica que se está viviendo. No cabe duda que los despidos masivos continuarán afectando todo el mercado económico mundial. Usted puede protegerse ahora. Lleva muchos años reconstruir el mercado económico y la única posibilidad que los pueblos tienen es crear su propio dinero independientemente de los países. Copaga Club le da esa posibilidad, ya que le trae dinero de pagos residuales del 100% de comisiones, una red global totalmente independiente de cualquier entidad gubernamental o entidad financiera. Usted decide qué hacer con su dinero llegándole día a día, semanal o mensual. Para ello solo tiene que vender 4 paquetes Copaga a quienes quieran hacer lo mismo y comenzar una vida independiente, sin haber invertido un centavo de su actual dinero.